nuestra primera conferencia del año. Mi nombre es Aurora Melquiades y voy a estarlos acompañando durante esta transmisión. El día de hoy con el tema resiliencia de cadenas de suministro, a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la bienvenida y también a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Román. Voy a pedirles por favor que escribamos nuestras dudas en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla. Esta vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia de la maestra Rosario. Pues bien, sin más voy a permitirme presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Ella es la maestra Rosario Landa Piedra. La maestra es ingeniero mecánico electricista en área industrial, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en logística por la Anáhuac y además es doctorante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac. Cuenta también con las certificaciones de CPIM y CSCP de APIS. Ha trabajado en las áreas de planeación, control de producción e inventarios, planeación de la demanda, servicio a clientes, almacenes y logísticas en empresas transnacionales como son Schneider Electric, Televisa y otras. Además, la maestra es parte de nuestro grupo de instructores del diplomado en logística y operaciones que se imparte en esta división. Y bueno, sin más, cedo la palabra, maestra. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación y para mí pues realmente es un honor estar aquí. Y bueno, pues espero que nuestros participantes también se puedan llevar algo de esta plática, que resiliencia, ¿no? La palabrita hasta suena difícil pronunciar, está muy de moda y que pues vamos a hablar acerca de ella, ¿no? Y por supuesto aplicado a cadenas de suministro. Entonces, vamos a comenzar de lleno, a entrar en materia. Bien, por naturaleza, ¿sí? Las cadenas de suministro, entendiendo que la cadena de suministro son todas estas actividades que se realizan para poder hacer llegar los materiales que vamos a utilizar en la producción para un producto, un servicio o cualquier bien que nosotros estemos realizando en las empresas, en la parte productiva, ¿sí? Entonces, estas cadenas están formadas por estos eslabones que pueden ser proveedores, que pueden ser, bueno, una infinidad, ahorita vamos a hablar con más detalle de ellos, ¿sí? Están siempre por naturaleza, en la misma naturaleza de la operación, sujetas a eventos impredecibles, ¿no? Esto es normal de la operación, ¿ok? Pero algunos de estos eventos, ¿sí? Por su impacto, interrumpen la operación y nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder restablecerla para que se pueda continuar con el negocio y con el suministro, ¿ok? Entonces, el tema de hoy precisamente es acerca de estas interrupciones. Déjenme poner el láser. Bueno. Bien, aquí les puse unos ejemplos. La verdad es que todos los días hay situaciones que ponen en riesgo el suministro. Sí, este es un resumen que sacó esta empresa, Everstream Analytics, de todo el año pasado. ¿Sí? Y pude haber puesto lo de la semana pasada y hubiera estado igual de extenso, ¿no? Porque hay muchos eventos que han interrumpido la cadena, sobre todo después de la pandemia. Y es importante decir que la pandemia, desde hace 2 años, vino a ponernos a prueba a todos los que estamos en la gestión de cadenas de suministro, pero también aceleró muchos procesos y nos hizo, por un lado, reaccionar, reconocer y además poder tener acciones que no estaban pensadas, no estaban programadas, pero que nos hicieron sacar adelante el suministro a pesar de todas las situaciones con las que nos enfrentamos en la pandemia, ¿no? También aceleró el hecho de que se reconociera cuáles son las habilidades que tiene el personal que está en estas áreas, porque muchas de las actividades que se realizaron pues no estaban en los manuales ni en los procedimientos en ningún lado, ¿verdad? Son actividades que surgieron de la iniciativa de las personas y son también muchas de las
habilidades que surgieron acelerando el uso de la tecnología, ¿sí? Lo que nos ayudó. Entonces, bueno, ahorita estamos viviendo efectos post-pandemia que siguen interrumpiendo las cadenas de suministro, y lo que está aquí pues es un resumen de ejemplos, ¿sí? De lo que pasó el año pasado. ¿Sí? Muchas empresas vivieron y siguen viviendo la escasez de los semiconductores, de plásticos y metales, o sea, materias primas básicas. ¿Ok? Pero esto fue generado por muchas situaciones, no nada más, vamos a decir, fue el efecto en sí, por ejemplo, de la reducción de capacidad debido a la pandemia, ¿no? También la tormenta que hubo en Texas, anormal totalmente, y que vino a parar estas plantas de electrónicos, un incendio en Japón, etcétera, ¿no? Son muchos eventos que juntos, ¿no? Forman una crisis, que eso es lo que sucede. Si hubiera sido uno solo, a lo mejor la respuesta no hubiera sido tan impactante como lo fue, porque fueron varios eventos y ahorita tenemos todavía esta situación, ¿sí? También vivimos caos logísticos en muchos sentidos. Por un lado, post pandemia tuvimos el efecto de la falta de contenedores, ¿ok? Para poder mover nuestros materiales. Hubo por ahí un mercado, ¿no? Negro de contenedores, ¿verdad? Conseguir uno y poder traer nuestros materiales desde Asia. Y bueno, ha habido, y todavía en algunos casos, muchas acciones para resolverlo, pero también muy cargado hacia la parte de Estados Unidos y Canadá, tal vez no tanto en México, pero sí el hecho de que no hay choferes para mover los materiales. Se decía antes de esta temporada que la temporada decembrina íbamos a pasarla sin materiales y muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque no había manera de moverlos y los almacenes estaban llenos, ¿no? Entonces, también esto fue generado un poquito por la pandemia, por los brotes y porque se dejó de trabajar o se trabajó nada más ciertas horas, etcétera. En fin, hay otros eventos para formar la tormenta perfecta, ¿no? O sea, todo esto que se va sumando, ¿sí? En este tema. Pero es un hecho también muy importante que estamos en la era del clima extremo, ¿sí? Y que así como fue en Texas, es en México y es en todos lados, tenemos eventos naturales, ¿sí? En donde están sobrepasando los récords por la intensidad y por la frecuencia que se están dando, que está afectando no solo las cadenas de suministro, sino la operación de algunas empresas, etcétera. ¿Okay? Y bueno, también es un hecho que muchos de estos eventos naturales que nos están impactando por su intensidad, por la forma tan anormal que se están dando, pues son generados por el tema del cambio climático, y hay acciones enfocadas a disminuir el uso de las energías sucias, que le llamamos, ¿ok? Y también hay estrategias en las empresas, sobre todo en estas temporadas de escasez, en donde pues limitan el suministro, y eso paró también alguna parte productiva, ¿no? El chiste es que cualquiera de estos eventos afectaron muy, muy fuertemente el año pasado, pero siguen pasando en este año, ¿sí? Y el tema es también que no importa en dónde sea, ¿sí? En realidad ahorita las cadenas de suministro, como han venido evolucionando, ¿sí? Ya son redes complejas, ¿sí? Dados mucho por la globalización, en donde ya la manufactura se hace principalmente en Asia, y la mayoría de nosotros tenemos proveedores, ¿sí? En todo el mundo. Por ejemplo, todos estos esquemas de outsourcing también, de aspectos no nada más productivos, sino también aspectos administrativos, ¿sí? Esa dependencia de lo que pasa en otros países en esta globalización, ¿sí? Hace que estos eventos, ¿no? Como lo que acaba de pasar la semana pasada del volcán, ¿sí? Al otro lado del mundo, ¿ok? ¿Sí? Pero tuvo impacto en las costas del Pacífico, ¿sí? Y nos debe de preocupar, ¿sí? Un volcán que no sabíamos que existía aquí en México, en todo lo que es cadena de suministro y operación. Tenemos que estar al pendiente, porque seguramente, dada esta globalización, nos va a afectar de alguna manera, ¿ok? Para todos los que traemos embarques por el Pacífico, vamos a tener que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser el impacto, el efecto de estos eventos, ¿ok? Entonces, bueno,
esta conformación actual de las ahora llamadas redes de suministro, por su complejidad, ¿sí?, de la tecnología, también está haciendo que las cadenas de suministro sean más complejas. Por un lado, ayuda mucho la tecnología, pero por otro lado, sí, están surgiendo, por ejemplo, los ciberataques que también nos pueden afectar o parar la operación. Entonces, bueno, es un hecho que cada vez nuestra operación engloba muchas entidades, ¿sí? Ya no son cadenas, ya son redes de suministro, donde ya los proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas o todos los integrantes de una cadena de suministro están interconectados y lo que pase, no nada más con nuestro proveedor directo, sino con el proveedor del proveedor o cualquier fuente de suministro de una materia prima básica, ¿sí?, en otro lado del mundo, nos puede afectar, ¿okay?, por esta complejidad de la conectividad que se tienen ahorita en los suministros. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que los efectos se combinan, se replican y cascadean. Estas palabritas domingueras, ¿no? Cascadean, no creo que ni existe en nuestro español, pero nosotros lo utilizamos en este ambiente para decir que, bueno, pues inicia en algún lado y va llegando a diferentes niveles hasta la operación básica, ¿no? También estos efectos de estos eventos que estamos comentando, ¿sí?, se están intensificando, pero también afectan a los dos sentidos, ¿sí? Decimos suministro y regularmente nos conectamos con el proveedor o con la materia prima, ¿okay? Pero si un cliente importante tiene una disrupción de la operación y ¿sí?, me va a afectar a mí porque pues ya no voy a poder venderle, ¿no?, así de fácil. Entonces afecta también en los dos sentidos, dado también por la conectividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y que es importante realizar? ¿Sí? Internamente, las empresas, tenemos que tener una topología del riesgo, tenemos que tener una evaluación de cuáles son los principales riesgos a los que estamos expuestos, dependiendo, por supuesto, cada quien de su operación, de su producto, de dónde está instalado, etcétera, ¿sí? Y esa topología de riesgos, dependiendo de su naturaleza, pues tiene que tener un plan para mitigar y que estos impactos no nos afecten y que nos puedan hacer parar la operación, ¿ok? Entonces, bien sea por una entrega tardía dada por el suministro, ¿sí?, o porque el mismo proveedor, por ejemplo, si la planta del proveedor se llega a incendiar, ¿sí?, de tal manera que ese suministro de un empaque o de algo así vital para nosotros, ¿sí?, queda interrumpido, por supuesto que nos va a afectar de manera directa, pero también nos afectaría, ¿sí?, este lenguaje que tenemos nosotros aquí en cadena de suministro en un nivel más bajo, quiere decir con el proveedor del proveedor o hasta el proveedor básico también del otro proveedor, ¿no? Entonces, cualquier disrupción en la cadena de suministro puede impactarnos a nosotros sin importar que sea de manera directa el eslabón con el que estamos conectados, ¿no? Ya hablamos de los cambios climáticos y desastres naturales que nos impactaron, la pandemia y los ciberataques. Esto que yo resalté aquí, bueno, aquí estoy poniendo los típicos riesgos a los que nos enfrentamos todos los días en las cadenas de suministro, pero estos que resalté son los que en las empresas están teniendo mayor impacto recientemente, ¿sí? Estos ciberataques que están teniendo también ha sido muy crítico y muy recurrente, entonces está cambiando nuestra topología de riesgo día con día y también lo tenemos que considerar. Entonces, cada una de las empresas tenemos que tener una herramienta, tenemos que tener medios para poder entender a qué riesgos estamos expuestos y cuáles son del tamaño que pueda generar una disrupción y cuáles los podemos gestionar y podemos hacer un proceso para definir el impacto y si estamos dispuestos a invertir para mitigar este impacto o el impacto si llega a suceder, dada su poca ocurrencia, ¿sí?, nos podemos recuperar fácilmente y no le invertimos ahí, ¿no? Entonces, a todo esto le llamamos nosotros gestión de riesgos, ¿ok? Es importante y algo que está cambiando
que no está incluido hasta ahorita en la gestión de riesgos, y que tengamos una clasificación entonces de los riesgos, ¿no? Aquí de manera general, en esta parte azul, en esta parte azul clarito, ¿sí? Les estoy poniendo como un poquito definiciones y importancias, ¿sí? Que hay, y la diferencia entre la incertidumbre, el riesgo, disturbio o una disrupción. ¿Okay? Entonces, decimos que la incertidumbre existe en todos los sistemas y más en cadenas de suministro que están interconectadas en todo el mundo, ¿no? Esta incertidumbre nosotros la tenemos que conocer y normalmente la debemos de poder identificar. ¿Okay? Esta incertidumbre se puede convertir en un riesgo para nosotros. O sea, una cosa es que exista en el sistema y otra cosa es que a nosotros nos pueda afectar. Entonces, cuando ya se convierte en un riesgo para nosotros, tenemos que identificarlo para controlarlo, regular y tomar acciones y evitar que se conviertan en un disturbio, ¿sí? En algo que me pueda interrumpir momentáneamente. Entonces, un disturbio lo voy a entender como una pequeña interrupción o algo que puede interferir, ¿okay? Con mi cadena de suministro, pero no precisamente me para, ¿no? Entonces, yo tengo que tener medidas, ¿sí? Que normalmente se dan mediante reservas, en algunos casos de inventario, de capacidad o de un backup, ¿no? El plan B, ¿sí? Para poder mitigarlos o poder resolverlos lo más pronto posible, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad ya no estamos hablando de disturbios, ¿sí? Y también ya no estamos hablando de eventos que hayan ocurrido previamente. Entonces, todo esto que nosotros hacemos aquí en esta prevención de riesgo, normalmente lo hacemos en base a históricos, ¿sí? A lo que nos acaba de pasar, ¿sí? Pero en esta prevención de riesgos, nadie tenía incluido la posibilidad de que una pandemia fuera a afectar la operación de la empresa. ¿Por qué? Por su ocurrencia, que era muy poco probable, y aparte no habíamos tenido una pandemia con estas dimensiones. Entonces, ese tipo de eventos disruptivos, como puede ser también ahorita el volcán, ¿no? que acaba de darse a conocer y que muchos de nosotros en la vida habíamos oído hablar de ese volcán, pues que ahorita está surgiendo y que nos puede afectar, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que las interrupciones se están convirtiendo en disrupción, ¿ok? Entonces voy a entender una disrupción a un evento esporádico, pero de una magnitud que para la operación, ¿sí? En donde estos eventos tienen mayor complejidad estructural y también dada la conectividad, ¿sí? El impacto que tiene es también muy grande, ¿no? Entonces, en este caso, esta disrupción no la he administrado, no la he gestionado, no he determinado nada para hacer, porque regularmente en este análisis de prevención de riesgos, yo tengo que evaluar si le voy a meter recursos a un riesgo, ¿sí? Por si se da, ¿sí? Contra los recursos que voy a tener ahí como opción, ¿sí? Entonces, las acciones que yo determino en esta parte de prevención de riesgo normalmente no incluyen eventos disruptivos ocasionales, ¿sí? Que tengan muy poca probabilidad de darse y por lo tanto esos recursos pues, no los voy a asignar, ¿no? Y bueno, normalmente estos los dejo fuera. Si llegan a ocurrir, pues ya veré qué pasa, ¿no? Entonces, así es como hemos estado administrando en ese sentido estos eventos. Y ese ya veremos qué pasa en la pandemia, pues se vio pues superado por cualquier estrategia de las empresas en esta parte de administración del riesgo, ¿no? Y bueno, aquí ha surgido también el hecho en una disrupción de este efecto dominó, el ripple effect, que ahora vamos a escuchar por todos lados hablando de resiliencia, que no es más que la réplica del efecto de una disrupción, sin importar que no haya sido el epicentro en mi operación, sino en cualquier parte de la cadena de suministro, ¿okay? El problema es que se replican y se cascadean los efectos de estos eventos disruptivos y nos pueden llegar con un impacto inclusive magnificado, ¿no? Ese es el riesgo y eso es lo que estamos viviendo ahorita últimamente con estos eventos. Bien, entonces, ya se tiene
en términos de gestión de riesgos en las empresas, tanto metodologías como una norma, ¿no? La norma 31.000 de gestión de riesgos, en la cual han trabajado las empresas durante varios años ya que hemos implementado este tipo de estrategias, ¿sí? Y esta gestión de riesgos, que se basa en la identificación del riesgo, el análisis, la valoración y la decisión de cuáles íbamos a tomar, ¿sí? Se basa también en el factor de ocurrencia y el impacto que pueden tener para que se puedan asignar recursos, ¿sí? Se tiene que mejorar, se tiene que ampliar, ¿ok? Normalmente en esta parte de la gestión de riesgo hemos discriminado a aquellos que tienen, aunque tengan un impacto fuerte, que tienen muy poca ocurrencia, ¿ok? Ahora, no quiere decir que ahora le vamos a meter recursos por si acaso hay otra pandemia, ¿no? La mayoría de los que estamos en un área operativa que tenemos que tomar decisiones acerca de la gestión de riesgo, ¿sí? A pesar de que todavía no salimos de los efectos de la pandemia, no vamos a meter una pandemia para ver qué vamos a hacer en la siguiente, porque es muy probable que una pandemia como esta, ¿sí? Se vaya a repetir en 50 años, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero las estadísticas, eso es lo que nos dice, y entonces yo no voy a tener ahí recursos para algo que tiene muy poca probabilidad de volverse a repetir, pues en los próximos 5 años, ¿no? O iniciarse, ¿no? Aunque esta no haya terminado. No sé si me explico. Entonces, ese es un tema, ¿sí? Que aquí en gestión de riesgo es importante, se discute y las empresas toman decisiones en donde, bueno, no voy a tomar acciones ahorita que requieran inversión, ¿sí? Para temas como estas disrupciones, está claro. Sin embargo, sí tengo que empezar ahorita, ¿sí? A desarrollar la resiliencia, ¿ok? No lo voy a meter aquí, en esta parte de análisis y gestión de riesgo, lo voy a meter en un nuevo concepto que le estoy llamando resiliencia, ¿sí? Y aquí Gartner nos dio una definición que dice que resiliencia es la capacidad de una organización para absorber y adaptarse en un entorno cambiante, para alcanzar sus objetivos, sobrevivir y prosperar. ¿Qué quiere decir? Que está bien, voy a continuar con la gestión de riesgo, voy a tener un registro de lo que frecuentemente me interrumpe mi cadena de suministro y voy a tratar de tener planes para mitigarlos, pero también tengo que desarrollar acciones que me permitan restablecer mi operación, ¿sí? Lo más pronto posible, absorber estas interrupciones y mitigar los impactos y no nada más en algunos casos sobrevivir, sino lo vimos en la pandemia, algunas empresas en estas acciones como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Crecieron, ¿ok? Encontraron un área de oportunidad de negocio y podemos hablar perfectamente de todo lo que está relacionado con el e-commerce, con las entregas directamente en los domicilios y todo lo que tiene que ver con logística, ¿sí? Tuvo un impacto de crecimiento cuando las empresas supieron resolver estos eventos disruptivos y aprovecharon, ¿sí? Lo que tenían como recursos, ¿sí? Aprovecharon la tecnología o la utilizaron si no la tenían, ¿sí? Improvisando con medios móviles, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso es resiliencia. A eso nos vamos a referir. Y ahí yo tengo que trabajar, ¿sí? Porque para poder desarrollar la resiliencia en cadena de suministro, que es nuestro tema, ¿sí? Entendiendo resiliencia, primero que la palabra ha existido para hablar de un resorte, ¿no? Es la capacidad que tiene un resorte de regresar a su posición original una vez que está expuesto a una tensión, ¿sí? Se ha utilizado también en psicología. Es la capacidad que tenemos las personas después de una pérdida, ¿no? De un evento en donde nosotros nos sentimos afectados emocionalmente, ¿sí? De la capacidad que tenemos para poder retomar nuestra vida adelante. Entonces, se ha utilizado en muchos otros aspectos y en cadenas de suministro no es tan nuevo, pero la pandemia aceleró este concepto para su uso, ¿ok? Entonces, ¿cómo desarrollo la resiliencia? ¿Sí? ¿Cómo hago una cadena de suministro resiliente? Tengo que empezar por reforzar lo que ya tenemos,
Y lo que ya tenemos desde el punto de vista de análisis de riesgo, ¿sí? Se traduce ahorita en esto que se llama Supply Chain Risk Management, ¿no? O sea, es la administración del riesgo en cadenas de suministro, así se conoce como Supply Chain Risk Management, ¿ok? Y ya existe, hay metodologías, hay capacitación, hay cursos, o sea, y las empresas lo están realizando, ¿sí? Esto lo tengo que retomar con un enfoque complementario, ¿ok? Para poder desarrollar también la resiliencia. También, por supuesto, nosotros para desarrollar la resiliencia en las cadenas de suministro, ¿sí? Nos tenemos que apoyar en todo lo que se hace en administración de operaciones, ¿ok? Entonces, una cadena de suministro resiliente, o sea, tiene que tener estos 3 atributos, ¿sí? Robustez, y esta robustez se hace previo, ¿ok? Aquí en este slide, un poquito complicado, pero espero no traerlos así como que para allá y para acá. Aquí tengo el láser, ¿sí? Cuando hay una disrupción, ¿sí? Tenemos esta parte predisrupción, o sea, preinterrupción de la operación y una parte postdisrupción, ¿ok? Esta parte azul, ahorita, ¿sí? Está indicando el momento de una disrupción y previo a este momento de la disrupción, en este cambio de colorcitos, ¿sí? Yo tengo que tomar acciones. Tengo que continuar con todo lo que establece la gestión de riesgos, ¿ok? La norma y todo lo que nosotros tenemos ya aprendido hasta ahorita en esta gestión de riesgos, ¿ok? Pero también tengo que reforzar a través de lo que es administración de operaciones y todo lo que vemos en los ERPs, en la planeación de recursos de la empresa, ¿ok? En esta planeación integrada que empieza desde la demanda hasta el suministro para garantizar que se está dando la producción de una manera continua y eficiente, ¿sí? Ahí tengo que integrar esta parte que le estoy llamando robustez, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo lo logro? ¿Sí? Principalmente en estas 3 áreas, estos son más un ejemplo de lo que más se puede hacer, ¿sí? Hay otras acciones que cada empresa podrá definir mucho mejor, ¿sí? Pero esta robustez lo puedo lograr con el inventario, ¿ok? Hasta ahorita nosotros en esta parte de administración y gestión de las operaciones, ¿sí? Lo que hemos buscado es la eficiencia, ser eficientes, ¿sí? Lo que busca, por ejemplo, Lean Manufacturing es eliminar el desperdicio y considera el inventario como un desperdicio cuando el inventario que tenemos, ¿sí? No nos sirve para garantizar la continuidad de las operaciones en toda la cadena productiva, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista de resiliencia y desde el punto de vista de Lean, ¿sí? Este inventario para mitigar el riesgo va a ser un desperdicio y hay cierta razón ahí. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese balance de cuál es el inventario que me pudiera servir para mitigar en un momento dado el riesgo, ¿sí? Tener inventario para mitigar el riesgo para un evento disruptivo no es la mejor alternativa y menos si lo multiplico en todos los materiales, ¿no? Lo voy a hacer de una manera muy especial para ciertos materiales en donde realmente no haya otra actividad que realmente me vaya a proteger, ¿no? Es mejor desarrollar cualquiera de las otras 2, que puede decir, tener una capacidad flexible para que si yo no lo puedo producir, tenga yo el plan B que me dé opciones de capacidad o tenga yo ya certificado a un proveedor o alguna maquila o un recurso, ¿sí? Que me permita tener una respuesta rápida ante una disrupción. Ahora, esta capacidad no nada más tiene que ser flexible, también tiene que estar ubicada de tal manera que si hay un evento disruptivo generado por la naturaleza, como en este caso el volcán, en esa zona, ¿no? Pues yo tengo una opción de flexibilidad, de capacidad de flexibilidad, lejos de esa zona para que la pueda yo tomar, ¿no? Entonces, también estamos hablando de diversidad, no nada más flexibilidad. Y lo mismo en términos de estructura de la cadena de suministro. Es un poquito de redundancia, hablando, por ejemplo, de tener
más de un proveedor, ¿ok? Hay materiales que son críticos. ¿Por qué? Porque tengo muy pocas opciones de suministro, estoy limitado en el mercado por su naturaleza, algunas materias primas, algunas tierras raras y elementos que utilizamos en producción para algunos casos, como son los electrónicos, ¿sí? En donde estamos limitados para poder tener este proveedor de respaldo, ¿sí? Pero una acción de ese tipo es mucho mejor que crecer el inventario por si acaso tengo un impacto disruptivo que tiene muy poca probabilidad de que suceda, ¿ok? Pues bueno, estas son acciones de robustez que se pueden hacer y donde están trabajando las empresas. Cada empresa tendrá que determinar cuál es la que le va a funcionar de una mejor manera, ¿no? Y esto dado por lo que nosotros gestionamos en un ERP o en una planeación integrada, ¿ok? De administración de operaciones. Ahora, y bueno, esta parte de robustez la puedo lograr con esta redundancia, pero en esta parte de resiliencia, en esta parte ya en donde ya se dio el evento y post-disrupción, ¿sí? Es tan importante conocer que un evento disruptivo puede impactarme en tiempo real, ¿sí? Como toda la prevención que yo pueda haber generado, ¿ok? La prontitud para conocer cualquier evento que pueda impactarme, sobre todo en materiales críticos, es indispensable para poder ser resiliente, pero también yo ya tengo que tener previo a un evento disruptivo un plan B para algunos materiales o para algunos procesos, ¿ok? Para que me permita reaccionar de una forma inmediata, me permita restablecer la operación, pero logrando tener estos tres elementos que son los que integran una cadena de suministro resiliente, ¿ok? Entonces, digamos que una cadena de suministro resiliente tiene robustez, redundancia y capacidad de restauración inmediata, ¿sí? Y lo puede lograr a través de estos tres elementos: torre de control, colaboración y visibilidad, de lo cual voy a hablar ahorita un poquito en la siguiente parte, ¿ok? Ahora, todas esas acciones que estamos haciendo tienen que estar ligadas al elemento sustentable. Estamos diciendo que la mayor parte de los eventos disruptivos que más nos han afectado tienen que ver con el cambio climático. Por lo tanto, tienen que ver con las acciones que nosotros hemos realizado en producción, ¿sí? Y en general en todo, pero también nosotros en nuestra área de responsabilidad, que es esta parte de producción, ¿sí? Y que no podemos seguir haciéndolo y prepararme, ¿no?, para un impacto cada vez mayor sabiendo que yo mismo lo estoy ocasionando, ¿no? Entonces, tengo que tomar acciones, ¿sí?, que me permitan reducir el impacto del cambio climático y, por lo tanto, la sustentabilidad debe ser la base, ¿ok? Bien, entonces me voy a ir a esta parte de torre de control, colaboración y visibilidad para lograr la resiliencia en una cadena de suministro. Ahora, ahí está. ¿Sí? Bien, cuando yo pongo estos tres elementos en conjunto a través de tecnología, ¿sí? Y la tecnología ahorita, tecnología disruptiva que le llamamos, ¿no?, que es Industria 4.0, ¿sí? Me ayuda a través de sistemas de simulación, de optimización y aparte de todo lo que implica esta Industria 4.0, ¿sí? Se ha desarrollado de tal manera que existen ya, afortunadamente, los gemelos digitales aplicados a cadena de suministro, ¿ok? Entonces, un digital twin, un gemelo digital, ¿sí?, precisamente me va a ayudar para ser más resiliente y me va a dar estos tres elementos de visibilidad en tiempo real de lo que está pasando con mi cadena de suministro, de una disrupción, el impacto y la solución para poder mitigar, ¿ok? De la colaboración, porque implica que yo tengo que estar interconectado en toda la cadena y no nada más con mi proveedor y con mi cliente. Tengo que estar conectado con una visibilidad completa de toda la cadena, y eso con la tecnología ya lo puedo hacer, ¿ok? Pero eso desarrollado sin una torre de control, ¿sí?, que nos esté dando las alertas y que pueda tener esa visibilidad, igual que lo tenemos nosotros en nuestro coche o que lo tiene un piloto, ¿sí? Esa visibilidad tanto de las métricas como de lo que está ocurriendo,
¿sí? En toda la cadena global, así la tiene que tener esta torre de control, ¿no? Entonces, un gemelo digital que nos va a ayudar a ser resilientes, ¿sí? Nos va a permitir esta visualización global de extremo a extremo, nos va a permitir tener estos sistemas de alerta temprana, ¿sí? Deben de tener definidos estos procesos flexibles y ágiles, ¿ok? Con respuesta global. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto que hablamos de robustez y poder tener flexibilidad en los procesos, sobre todo para los materiales críticos o proveedores o estas partes, eslabones críticas que me pueden romper la cadena, ¿sí? Tengo que tener esta flexibilidad y estos procesos ágiles para poder responder. ¿Ok? Y también va a medir a todo lo largo de la cadena los elementos más importantes, incluyendo lo que es la huella de carbón y el impacto que tiene en el ambiente, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante que haya alguien, ¿sí? Hay empresas que se dedican a esto ahorita, pero no tiene que ser un tercero, ¿sí? Pero que podamos desarrollar esta capacidad de torre de control, ¿sí? Que tenga esta capacidad de un análisis de riesgo con datos actuales, con las cadenas interconectadas, ¿sí? Y haciendo uso de la nueva tecnología, como es Big Data y Machine Learning, ¿sí? Le pueda hacer o pueda tener estas señales para detectar el riesgo a tiempo, ¿ok? Es indispensable que esté la cadena de suministro interconectada, ¿sí? A través también de las tecnologías con las que ya se cuenta, ¿sí? Que se haya un análisis de la información, se puede utilizar inclusive la inteligencia artificial para poder estimar, ¿sí? Cuáles van a ser las demandas futuras y el suministro alterno cuando se tiene una interrupción, ¿ok? O también que haya señales en todos los niveles de la cadena, ¿sí? A través de sensores, por ejemplo, de radiofrecuencia, de estos lectores que tenemos en cadena de suministro, de código de barras, todo eso que nos permite tener un registro en tiempo real de la información para saber exactamente en dónde están nuestros materiales, cuál es el proceso que están siguiendo y si hay algún problema, ya sea por saturación o un evento disruptivo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ellos lo puedan detectar, puedan tener ya definido el plan B y busquen las alternativas con información real, ¿sí? Si en este momento ocurre una disrupción, que en este momento digan, ok, yo este inventario que ahorita me quedó atorado aquí del otro lado del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en el puerto de Shanghai, por alguna razón, ¿no? Como los problemas que tenemos ahorita por el año chino y esto que estamos viviendo cada año, ¿sí? Ok, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan B? Okay, esta torre de control regularmente debería tener ya un plan B, pero también en este momento buscar la alternativa para mover la carga por cualquier otro medio, estimar el tiempo que pueda impactar y estimar ese impacto del tiempo, ¿sí? En cada una de las empresas que lo estén esperando, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer para mitigar? ¿Ok? A eso nos referimos con un gemelo digital y con una torre de control. ¿Ok? Esto les decía yo que ya se está dando y no voy a detallar este diagrama, nada más se los puse aquí porque este diagrama viene en la información de cómo puedo diseñar un gemelo digital de una cadena de suministro interconectando los diferentes sistemas que ya tienen en la operación, como son los ERPs, como es un WMS, como es un TMS, etcétera. Sí, estoy hablando de sistemas que me sirven para administrar tanto la operación en un ERP, como un almacén, como transporte, ¿sí? Estos sistemas que manejan información, si yo los interconecto y tengo identificados los materiales y el seguimiento que me interesa tener, ¿sí? Cuando hay una interrupción, ¿ok? Estas interrupciones son detectadas y se mandan las señales a todas las áreas para que se pueda reaccionar inmediatamente, ¿ok? Entonces, esto ya existe, ¿sí? Y así como se ve este diagrama de complejo, así es la interconexión, pero la tecnología ya nos permite tener esto interconectado y funcionando, ¿ok? Eso es una realidad ya en algunas empresas y en donde estamos trabajando también aquí en México, ¿ok? Ahora, es un proceso,
¿sí? O sea, no es que lo vayamos a lograr simplemente por el deseo y porque sí lo necesitamos, ¿no? Tenemos que establecer a nivel de empresa bien clara la necesidad, los recursos y establecer la estrategia si es que esa es la que nos va a funcionar, ¿no? Entonces, Gartner hizo una encuesta en las empresas acerca de resiliencia y en esta encuesta de resiliencia y agilidad, ¿sí? Identificó las estrategias y las barreras que se tienen en estas empresas que ya lo están utilizando, ¿sí? Una de las estrategias, por supuesto, es clave tener la colaboración entre todos los eslabones de la cadena para poder estar interconectados, poder compartir información y poder tener esta visibilidad en tiempo real, ¿no? Entonces es clave la colaboración entre clientes y proveedores, interconectándose en los diferentes eslabones, ¿sí? También es clave como acción estratégica diversificar la base de proveedores, ¿sí? No tener una dependencia de un solo proveedor, tener siempre el plan B o el plan C inclusive, ¿ok? Y además que no estén en la misma zona geográfica, ¿no? Porque los eventos naturales sí nos pueden causar el mismo problema a los diferentes proveedores. Entonces, si tengo proveedores de Asia, pues buscar también la opción en Latinoamérica o en Norteamérica, ¿no? Para que en un momento dado el impacto de un evento natural no nos afecte a todos, ¿no? Por otro lado, también diversificar productos y mercados geográficos, ¿sí? Por lo mismo, rediseñar productos disminuyendo la complejidad, la estandarización y simplificar los procesos nos va a permitir mayor flexibilidad. Por eso es una de las estrategias que se está buscando. Segmentar la cadena de suministro, ¿sí? No tenerla toda ligada a una sola opción y si puedo tener en algunos casos algún inventario, ¿no? Algún centro de distribución que me pueda resolver, ayuda en estas partes de la resiliencia. Las barreras, por supuesto, la complejidad de productos, servicios y el portafolio que tenemos. O sea, simplificarlo no es tan fácil, ¿no? Porque es como hemos logrado llegar a los mercados y esto es una decisión estratégica que pues tiene su dificultad, ¿no? El balance entre eficiencia y resiliencia. Decimos que actualmente nosotros administramos las operaciones con un enfoque de eficiencia, buscando el máximo nivel de servicio, la mínima inversión de inventarios y la máxima eficiencia operativa, ¿ok? Pero eficiencia operativa no significa tener por ahí recursos asignados por si acaso, ¿no? De una manera de buscar la resiliencia. Entonces, tenemos que encontrar ese balance entre estos dos en las empresas, ¿no? Porque el impacto en una disrupción me puede destruir todo lo que yo hice para la eficiencia. También el tema todavía, y se da mucho en México, estos silos de organización y métricas funcionales en donde pues el financiero, el de operaciones y el comercial tienen objetivos que no están alineados de tal manera que pues algunas áreas seguirán buscando la eficiencia sin importar que un evento disruptivo pueda parar las ventas, ¿no? El costo de las acciones para la resiliencia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si requerimos invertir en tecnología para tener esta visibilidad, etcétera, también es una de las barreras importantes. Y bueno, también la falta de tecnología y talento en algunos casos. La tecnología existe, pero en algunos casos podría ser todavía pues excesiva económicamente para que empresas pequeñas la pudieran tener accesible, ¿no? Ya hay muchas alternativas de tecnología que se pueden utilizar en empresas pequeñas y medianas. Sí, es cuestión también de buscar y de encontrar esta parte. Y yo agregué una, sí, que pues veo constantemente en la operación, sí, para poder tener interconectados los sistemas y poder aprovechar este avance tecnológico para mejorar nuestra resiliencia, tenemos que tener la información en los sistemas precisa y a tiempo, ¿sí? Que conforme se va dando la operación, lo podamos ver reflejado en los sistemas que tengamos, ¿sí? En inventarios, en la parte transaccional, o sea, todo esto que nos alimenta de información, tanto de inventarios como órdenes de compra, ¿sí? Como en los planes, ¿sí? Nuestro plan de demanda y nuestro plan de suministro deben de estar muy bien actualizados
y sistematizados, ¿ok? Con la tecnología para que podamos interconectarnos y compartir esta información. ¿Okay? Entonces, bueno, esto yo lo agregué en base a lo que me han platicado por ahí, ¿verdad? Y bueno, aquí finalmente tenemos que medir la resiliencia, ¿sí? La diferencia de nuestros indicadores de desempeño actuales es que en esta medición de la resiliencia, no nada más me tengo que preocupar por mis indicadores de desempeño, Key Performance Indicator propios, ¿sí? Me tengo que preocupar por mis indicadores, por los indicadores de desempeño de toda la cadena, incluyendo los del proveedor y los de los clientes, ¿ok? En donde además de los que nosotros llevamos relacionados con la eficiencia, debemos agregar algunos relacionados con las alertas de salud de la empresa, ¿sí? Y en resiliencia, lo que estamos aplicando como indicadores es similar a lo que sucede, en este caso, con la contaminación del virus, ¿no? ¿Sí? Tenemos que poder medir cuál es la inmunidad de la empresa, cuáles son los medios de transmisión y el medio ambiente en general en donde se puede dar este medio de transmisión, así como sucede con los virus. Así lo hacemos nosotros para el riesgo, ¿ok? En términos de resiliencia, ¿sí? Y entonces, estas alertas de salud de la empresa tienen que ver con sus alertas y todo su sistema de administración de riesgos, ¿sí? Que pueda tener implementado, ¿sí? También hay que medir este efecto dominó, ¿ok? Que si yo tengo unas alertas de salud y tengo muy desarrollados todos estos indicadores de resiliencia, pero mi proveedor a lo mejor también, pero el proveedor de mi proveedor no lo tiene, ¿sí? Me puede generar este efecto que le llamo dominó, ¿ok? Y si el proveedor de mi proveedor para a mi proveedor y luego me para a mí porque no lo observé, ¿sí? No voy a poder reaccionar de una manera resiliente como yo lo deseo. ¿Okay? Entonces tenemos que incluir también la topología del riesgo, ¿sí? No nada más la propia, sino de la cadena de suministro, ¿sí? Y a eso nos vamos a referir en esta parte de estos indicadores. ¿Sí? Conclusión, aquí antes de entrar al tema de las preguntas que puedan tener, ¿sí? La forma en que hemos hecho la gestión de las cadenas de suministro debe de incorporar acciones de resiliencia, ¿sí? En algunos casos que nos den esta robustez, ¿sí? Y en algunos casos podrán significar acciones de redundancia, ¿sí? Cuando así lo justifique, pero no redundancia nada más pensando en el inventario y duplicar mi inventario de seguridad, sino redundancia, por ejemplo, sobre todo en flexibilidad, en capacidad y en opciones alternas para nuestros proveedores y el suministro. ¿Okay? Este proceso no se inició hace poco, pero en el 2020 con la pandemia se aceleró grandemente esta necesidad de ser resilientes, no nada más como personas, sino también como empresas y como sociedad, ¿ok? Y bueno, por un lado, esta pandemia, para los que estamos en el área de cadena de suministro y logística, vino a resaltar la necesidad de conocer de todo lo que es administración de operaciones y cadena de suministro. Y bueno, viene a reconocer un poquito esta labor que hemos realizado porque realmente es en este tipo de actividades en donde surgieron las acciones para mantener la operación de las empresas durante la pandemia y ahorita post pandemia es en donde se está trabajando y se está están volteando a ver, ¿no? Para mejorar. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es algo importante que tenemos que aprovechar. Estamos en el momento, ¿no? Y también la tecnología disruptiva, ¿sí? Esta nueva tecnología nos puede ayudar y ya lo está haciendo en muchos casos, ¿ok? Pero nada de esto se tiene que hacer sin considerar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿sí? El hacer el uso restringido de los bienes naturales y que utilicemos las tecnologías limpias y que disminuyamos el impacto del cambio climático, sino, bueno, por más resilientes que queramos ser, pues de nada va a servir si nuestro entorno sigue dañándose y causando estos estragos. ¿Ok? Bien,
Pues bueno, nada más estamos nosotros programando un curso de resiliencia y cadenas de suministro. Sí, ya tenemos el primero programado para el 7 de febrero, por si quieren ampliar en este tema. Y bueno, hay unas referencias aquí que les estoy dejando por este tema, por si necesitan más información, y le damos cabida a las preguntas. Tenemos unos minutitos todavía. Muchas gracias, maestra. Gracias por su presentación. Pues si tienen alguna pregunta, reitero, pueden dejarnos en el apartado de preguntas y respuestas. Al momento tengo una, se la voy a compartir. Ana Yunuen nos pregunta, ¿cuál sería el incremento de la dependencia del uso de la robótica o automatización en este momento en la cadena de suministro? Ayuda el uso de cualquier automatización. Sin embargo, en términos de resiliencia, por ejemplo, pues por supuesto que un robot sí, no va a estar sujeto a la limitante que tenemos ahorita de la asistencia de personal, ¿no? Para que no estén todos hacinados ahí, etcétera, ¿no? Pero en realidad, la tecnología que podemos aprovechar mejor en cadenas de suministro, más que en la robótica, está en la tecnología de información. ¿Ok? Todo lo que podamos automatizar relacionado con la información para conocer en tiempo real la información de la cadena de suministro, ¿sí? El seguimiento de los materiales y poderlos incorporar, ¿sí? Con esta visibilidad de torre de control y poderlos incorporar a planes para poder tener esta reacción inmediata, ¿sí? Nos va a ayudar más que la automatización a través de robots. Ahora, sí los hay y hay mucho desarrollo en esos términos, y desde el punto de vista de sustentabilidad, por ejemplo, simplemente los camiones autónomos que ya están en proceso, ¿sí? Los mismos aviones que ya pueden circular, los drones, etcétera. Todo eso ayuda, sí, pero todo esto también depende, ¿sí? Desde el punto de vista de la administración de cadenas de suministro y de planes y de todo esto, ¿sí? Depende de que la información sea la correcta. ¿Okay? Entonces, no sé si contesté exactamente la pregunta, pero desde mi punto de vista, la automatización que más nos va a impactar en resiliencia es en los sistemas informáticos para la gestión de las cadenas de suministro. Muy bien, maestra. Tenemos otra. ¿La implantación de la 5G impacta en la cadena de suministro? Bueno, ayuda, ¿no? Bueno, sí, por un lado tiene un impacto, pero también ayuda en esta conectividad, y ha habido allí unos problemitas, pero sí nos puede ayudar para tener este gemelo digital. De hecho, es un elemento que se puede utilizar. Perfecto. Luis Andrés Barrios, ¿qué panorama se visualiza para que termine la crisis de contenedores? En la actualidad, las opciones de navieras cada vez son menores y ahora se comparten servicios. Sí, no te puedo dar una respuesta en ese tema porque no estoy tan metida al 100%. Lo que sí sé es que aquí está afectado también por cuestiones políticas. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que utilizar el plan B, ¿no? O sea, hay una restricción de contenedores, y que Asia, o en este caso China, está aprovechando bien para poder subir los precios también y generar un mercado ahí que se está volviendo ahí un poquito círculo vicioso, ¿no? Entonces, no tengo una perspectiva, no estoy tan 100% en esa área, pero no se va a resolver tan rápido como se resolvió el problema, por ejemplo, del barco que estaba detenido ahí en el canal de Suez, que empezó a generar esta demanda de contenedores, ¿no? Porque estaban todos ahí sin poderse descargar, ¿no? Pero ahorita los problemas que lo están generando son otros, y son varios los que están asociados. Entonces, ahí sí, perdón, no tengo una respuesta tan clara como quisiera, no estoy tan metida en ese tema. Perfecto. Luis Cruz, ¿cuál es el impacto de la economía circular en la resiliencia de la cadena de suministro? Mucho, ¿sí? Para bien y para mal, sobre todo en esta parte de poder nosotros
reaprovechar, ¿no? Empaques, de hacer mejor uso de muchas cosas que podamos nosotros reutilizar en el mismo transporte, etcétera, ¿no? Hay economía circular, nos puede ayudar, es una estrategia que podemos considerar para ser más resilientes y aparte en el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, sí, esa es una buena estrategia. Muy bien, Daniel García, ¿cómo se puede implementar una cadena de suministro resiliente en una pyme, considerando su tamaño y su capacidad económica? Sí, se puede considerar simplemente interconectando a los diferentes eslabones y no tiene que ser con un sistema, puede ser también manualmente. El tema es que la única posibilidad de tener en tiempo real, ¿sí? La información y que no dependa de la veracidad y de que alguien, ¿no? Tenga que estarlo haciendo, que no dependa de este factor humano y para hacerlo más preciso, pues es con tecnología. Entonces, sí se puede, sí hay tecnologías que se pueden utilizar complementándolas con procesos manuales, ¿ok? Y que les permita tener a empresas pequeñas este resultado, ¿sí? No es exactamente un gemelo digital, porque un gemelo digital, por definición, requiere tecnología interconectada, ¿no? Pero sí se puede, ¿ok? Sí se puede generar el equivalente con algunos procesos manuales y el uso de tecnología básica que ya existe. Perfecto. Diego Armando Santiago, ¿cuáles serían sus sugerencias para establecer el inventario que permita mitigar el riesgo? Ese es todo un tema que sí lo estamos desarrollando en el curso, ¿sí? Ahorita nosotros hacemos un cálculo de inventario de seguridad basado en variaciones de la demanda y de tiempo de entrega, ¿sí? Como protección para garantizar el suministro. Ahí le tenemos que agregar un factor de riesgo para incrementar la resiliencia, ¿ok? Entonces, para incrementar este factor de riesgo tenemos que evaluar aspectos como los que comenté de la inmunidad de la empresa, ¿no? El equivalente, y tenemos que evaluar también y afectar por la inmunidad de los eslabones previos, ¿sí? Para evitar el efecto dominó. ¿Okay? Entonces, es un cálculo interesante en el que estamos nosotros ya metiéndonos y que vamos a desarrollar en el curso, ¿ok? Todavía no hay una fórmula tan procesada y usada como un cálculo del stock de seguridad, como la desviación estándar, ¿no? De las variaciones en la demanda, pero ya hay estimaciones que podemos hacer con más información. Perfecto. Vanessa Albino, ¿cómo se evalúa la resiliencia en una organización? Bueno, ahorita, si ustedes buscan indicadores de resiliencia, lo que te van a decir básicamente son dos. Hoy que hay una interrupción, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que tengo de sobrevivencia y cuál es el tiempo que tengo de restauración? Esos son dos elementos que en base a los recursos que se tienen, hoy que hay una interrupción, ¿sí? Y la afectación que puede haber en este evento, en lo que son los eslabones previos de la cadena, ¿sí? Considerando todos esos recursos, una evaluación te va a decir cuál es tu tiempo de sobrevivencia si no haces nada y tu tiempo de restauración para recuperar la operación, el nivel de la operación. Son esos dos los que ahorita se están manejando de manera global, pero nosotros estamos incluyendo algunos otros que tengan que ver con esto que les comentaba de la salud de la empresa, ¿no? Entonces ahí evaluamos un poquito la inmunidad y la salud de la cadena de suministro, ¿ok? Y esos son los que estamos agregando aquí en el curso, que todavía no hay mucha literatura al respecto, ¿sí? Mucha de esta información que les estoy compartiendo sale de la investigación de mi doctorado, que estoy realizando, y de el libro que les estoy recomendando también es un libro que contiene información de artículos científicos en este tema, porque todavía no hay un libro de gestión como tal
que ya haya sido probado por las empresas, ¿no? Estamos hablando de un tema que está surgiendo en este momento y que estamos desarrollando y que pues se irá mejorando a través de la experiencia que vayamos teniendo a partir de ahora. Perfecto. Luis Andrés Barrios, ¿en México se prevé alguna legislación o reglas técnicas para medir la huella de carbono? Te podría contestar en base a mi opinión, pero no tengo la información que pueda yo contestarte de una manera precisa, ¿no? Yo creo que no, pero no podría yo asegurarlo y no tengo yo los elementos para contestarte. Perfecto. Espectador anónimo, ¿qué es lo que debemos cuidar o estar atentos en la cadena de suministro? ¿En la calidad del suministro? En la cadena de suministro. Para ser resiliente, tenemos que cuidar, no lo especifica, ¿no? Pero bueno, tomando el tema, ¿sí? Pues tenemos que cuidar, por supuesto, ¿sí? Que los materiales básicos, ¿sí? Tengan una administración de disponibilidad, ¿sí? A través del inventario de tiempo de entrega, de tal manera que no nos pare la operación y los recursos que están ligados para la operación. Entonces estamos hablando de recurso humano, estamos hablando de recurso material y estamos hablando de los recursos necesarios en la producción, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que tiene que ver con administración de operaciones que vemos regularmente en la administración de cadenas de suministro, básicamente. Muy bien. Nos pide Claudia Moreno que se puede colocar la diapositiva de las referencias. Sí, con gusto. Ok. Nos dice Dayamin Martínez, la implementación de un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro basada en la norma ISO 28000 podría ayudar. Ayuda, pero esta seguridad es de las personas, ¿ok? Aquí es administración del riesgo, ¿ok? Son muy parecidas en cuanto a la forma en que se desarrolla el análisis. Todas las normas siguen más o menos la misma metodología, pero el aspecto que cuidan ahí es diferente, ¿ok? Entonces, ahí sí, mejor de una vez revisar lo que es gestión de riesgos, porque en gestión de riesgos lo que se verifica en cada uno de los procesos internos de la compañía y cuando estamos hablando de cadena de suministro, los procesos de los eslabones, ¿no? Ligados, que son los clientes y proveedores, es el riesgo de la falta de suministro. ¿Ok? Entonces, los riesgos que se evalúan son diferentes. Es diferente el riesgo, por ejemplo, de parar la operación debido a la falta de personal en una planta o a que una máquina pueda descomponer si no tengamos las refacciones adecuadas o de que pueda haber un incendio en la planta, etcétera, ¿no? Elementos de la cadena de suministro en donde hay riesgos adicionales externos que debemos incorporar, ¿ok? Esa es la dificultad de la cadena de suministro, porque no nada más es lo que está bajo nuestro control, sino también lo que puede afectarnos de otros eslabones, que puede ser un proveedor del proveedor. Entonces, mejor de una vez en gestión del riesgo completo. Ok, muchas gracias. Juan Carlos Martínez, ¿cómo se debe preparar una empresa para temas como las NOMS? ¿Y qué departamento? Para hacer más. Una empresa para temas como las NOMS. Como las NOMS. Ajá. ¿Y qué departamento sería el encargado de revisar este tema? Cada NOM, dependiendo el tema, tiene su área de aplicación, ¿ok? En este caso, hay empresas que asignan a un responsable de la gestión de riesgos, ¿ok? Ahora, puede ser el mismo para la gestión de otros, como el de la seguridad que comentaban, o otros sistemas de gestión. Puede ser el mismo responsable que lleve todos los sistemas, ¿sí? Porque al fin de cuentas el análisis y todos los planes que se determinan ahí, de acuerdo a las diferentes NOM que tenemos, y pues siguen la misma metodología, pero además lo realizan las áreas de operación directa, ¿sí? Y esta persona nada más es un gestor, ¿ok? Entonces, esto depende de cada organización, pero
cada NOM, dependiendo el tema, ¿sí? Puede tener un responsable o un experto diferente. Por ejemplo, en términos de riesgo, ¿sí? Podemos hablar de riesgo patrimonial, ¿sí? Que es diferente al riesgo relacionado con la seguridad de los empleados o al riesgo en sí de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, las especialidades pueden ser muy diversas y, bueno, a lo mejor no tenemos un experto, pero sí tenemos a alguien que es bueno en la gestión de este tipo de normas, ¿no? Perfecto. Óscar Hernández nos pregunta, ¿qué sugerencias de herramientas para empresas pequeñas justamente para empezar a medir las capacidades de sus proveedores y no ser reactivas cuando el proveedor no tiene la capacidad de entrega? Hay que hacer esta gestión de riesgos hacia el proveedor. Y bueno, ahí retomando la pregunta anterior, hay varias NOM que incluye que nuestros procesos que están ligados con los proveedores también sean auditados y certificados con ellos, ¿ok? En diferentes temas, en temas de calidad, en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas, varios temas que las NOM requieren el involucramiento de los proveedores y de los clientes, o sea, de las entidades directamente relacionadas. Entonces, pues ahí se puede utilizar estas mismas, ¿no? Ok. Jorge Delgado, ¿cuáles son las expectativas de la problemática de escasez de operadores de camión, ya que se ha presentado en Europa, Estados Unidos y México al menos? Que la problemática es diferente en cada caso, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos se quedó sin operadores por dos factores principalmente, ¿sí? Número uno, sí, la pandemia, igual que en Europa, tuvo un impacto. ¿Por qué? Pues porque entre que hubo pues esta contaminación del virus y las personas no pudieron asistir, ¿no? a realizar su operación, y algunas empresas pues disminuyeron la afluencia de cierto número de personal, y entonces pues decidieron que el transporte podría ser uno de estos casos. Bueno, eso es el resultado de la pandemia. Pero por otro lado, en Estados Unidos también estamos viviendo, y nosotros México estamos afectados por esto, el tema de migración. ¿Ok? Entonces Estados Unidos decidió a mitad del año pasado no renovar muchos permisos para trabajar de gente que no es de Estados Unidos, y entonces ellos que normalmente trabajaban en estas áreas, ¿no? de transporte, tuvieron que salir del país porque no les renovaron su estancia ahí. Y bueno, pues ahorita con la migración que se está dando pues desde Haití, desde Centroamérica, El Salvador y todo esto a través de México, ¿sí? Están surgiendo otras oportunidades, ¿no? Para resolver parte de esto, pero es parte también del problema que se generó, ¿no? Este efecto de la migración en Estados Unidos. Entonces, es complejo este tema, ya lo están resolviendo, hay muchas posiciones de operadores abiertas en Estados Unidos y están contratando, y parte de los migrantes que están llegando desde Centroamérica a través de México están siendo utilizados en esta área, ¿no? Algunas empresas lo están haciendo. Entonces, bueno, la problemática es muy compleja, ¿ok? En México es muy diferente, ¿no? O sea, en México lo que tenemos básicamente es, déjenme cortar aquí. En México lo que tenemos sí es mano de obra, sí, pero lo que falta es que esté calificada para que pueda entrar a trabajar tan rápidamente como se requiere ahorita en Estados Unidos, y bueno, pues, los permisos y todo, ¿no? Como migrantes. Entonces, son diferentes problemáticas. Muchísimas gracias, maestra Landa. Vamos a dejar hasta aquí esta intervención por honrar su tiempo. Muchas gracias nuevamente por haber participado con nosotros. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, vamos a otorgarles un reconocimiento por esta destacada ponencia. Asimismo, quiero extender el agradecimiento a mi compañero, el ingeniero Luis Fernando Mesa, que nos acompañó esta tarde en la transmisión, en la parte técnica. Y bueno, invitarlos al curso que está programado a iniciar este 14 de febrero, como bien se los comentó la maestra Landa. Cualquier información, por favor, escríbanos. También pueden consultar toda nuestra oferta académica en www.mineria.unam.mx y van a poder disfrutar nuevamente de esta ponencia inmediatamente en nuestra fanpage Minería UNAM.
y también en una semana estará en nuestro portal. Asimismo, los invitamos a participar en nuestra siguiente conferencia el 16 de febrero. El tema se relaciona con innovación y proyectos relacionados con innovación y tecnología. Ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, sin más, despido esta transmisión agradeciéndoles nuevamente el haberse conectado a las 128 personas que nos acompañaron esta tarde y los esperamos para las próximas ponencias. Y mucha suerte, maestra Landa. Esperamos que el curso se lleve a cabo. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias. Hasta luego.